pero muy buenas noches. Estamos acá, sí, como todos los martes de 21 horas con Puente D TV. Ya nuestro quinto capítulo, así que con grandes sorpresas. Recordando que estamos acá, en los estudios de Universidad de las Américas. Este martes tendremos grandes, pero grandes invitados, tales como... Nos acompañará Pablo Figueroa, director del Instituto de Ciencias de la UDLA, donde hablaremos de VIH. Y también nos acompañará Sebastián Amado, donde vamos a conversar de migración. Y bueno, también las bicicletas, vía, todo con la Fundación de Pedalea por la Calle y todo Electrofan con Antes de Nacer. Ya lo saben, vamos al corte y volvemos con Puente D TV. Ya estamos acá, de vuelta en nuestro primer bloque de Puente D TV, en este cuarto capítulo, ¿no? Cuarto capítulo. Quinto capítulo de la temporada. Vamos a hablar un tema muy interesante, recordando que estamos acá, en los estudios de Universidad de las Américas. ¿Qué tema vamos a hablar ahora? Un tema de actualidad. Así es. Hola amigos y amigas de Puente D. Hoy nos acompaña el director del Instituto de Ciencias Naturales de la UDLA, el profesor Pablo Figueroa, donde vamos a hablar de SIDA, del VIH y estos alarmantes cifras que han producido desde el año pasado, y de una campaña fuerte del gobierno y muchas instituciones. Pablo, gracias por venir. No, gracias a ustedes por invitarme, Claudio, José Pedro. Muchas gracias, profesor, colega. Un poco vamos a hablar también del simposio que va a realizar la universidad con respecto al VIH, pero ha salido en la palestra. Cuéntenos un poquito sobre el informe de las Naciones Unidas o de la OMS hace unos años atrás con respecto a la alta o cómo el crecimiento del VIH en Chile. Bueno, en realidad el año 2015 ONU-SIDA establece que Chile tiene uno de los contagios más altos de Latinoamérica y el Caribe, y ya pone sobre la palestra la preocupación por parte del Estado de qué es lo que estaba pasando, cuáles eran las causales de la expansión explosiva. Hoy día el problema es más grave aún, porque hace pocos días atrás salió del Ministerio de Salud la cifra de que estamos cercanos a el alza del contagio entre el año 2010 y el año 2016-2017 fue de un 96%. Wow. Eso es altísimo, por tanto hablamos de una enfermedad, una epidemia que está desbordada en Chile. Profesor, ¿y cómo llegamos a esa cifra? ¿Por qué fue creciendo en vez de ir disminuyendo? ¿Qué pasó? ¿Qué falló? Bueno, como todas las cosas, esto es multifactorial. Una de las principales ejes por los cuales hoy día, ¿cierto?, se puede explicar este fenómeno, dice relación que a mitad del año 90, mediados de la década de los 90, esta enfermedad, dada, ¿cierto?, la aparición de la terapia, ¿cierto?, que controla la enfermedad, cambió de categoría de ser una enfermedad mortal a pasar a una enfermedad crónica. Entonces, finalmente, de a poco en Chile se le fue perdiendo el miedo. Yo creo que eso es una de las principales causales y con la pérdida del miedo dejan también de usar las medidas que están, ¿cierto?, hoy día como medidas de prevención, entre ellas el uso, por ejemplo, del condón. Claro. Cuando usted habla de crónica, enfermedad crónica, se refiere a porque tiene tratamiento, ¿cierto? Sí, hay un tratamiento y porque la persona puede tener una sobrevida normal. Una vez que se diagnostica a tiempo, puede tener una sobrevida y una vida normal. ¿Pasa a ser un poco como el cáncer? No, es que el cáncer es mortal. Es mortal. Sin embargo, bueno, la mayoría. Sin embargo, esta enfermedad
es como, por así decirlo, la diabetes. Una vez que está diagnosticada, comienza la terapia y si la persona mantiene esa terapia, finalmente no va a tener ninguna secuela de la enfermedad de la diabetes. Un poco lo mismo ocurre con el SIDA, es una enfermedad crónica. Pero vuelvo a insistir, lo más importante es el diagnóstico a tiempo. Y quizás uno de los problemas principales que nosotros tenemos hoy día acá en Chile es que nosotros tenemos aproximadamente el 50%, un poquitito más del 50% diagnosticado e identificado, pero tenemos un porcentaje amplio de personas que no saben que son portadores o futuros enfermos de SIDA. Estamos hablando más o menos, estima, de acuerdo a las cifras del Ministerio de Salud, que 40.000 personas hoy día están, ¿cierto?, contagiadas, son portadores del VIH y no lo saben. Y eso es grave. En ese sentido, bueno, yo siento, y te lo quiero plantear, hay culpa del Estado. Cuando hablo de Estado, de la organización, no de los gobiernos de turno, sino que del Estado como tal de Chile, de una política nacional, claro, con respecto al VIH, porque existe ese 40%. Y estamos en una gran población que también no puede saber. No sabemos bien, esos datos son pronosticados, se dice podría que ser más inclusive. Podría ser más. Claro. Perdón, esas 40.000 personas, ¿verdad? 40.000. Pero cuesta mucho hacerse un examen del VIH. Primero, no es como que yo voy, oye, quiero hacerme un examen. No, tienes que pasar primero a que te den una orden médica, claro, y de ahí recién hacerte el examen. Y tiene un costo también. Y quizás ese hecho de incluso pedir la hora sea que a la gente le dé como lata, o sea, lata o... Bueno, es verdad, en Chile ahora se está ensayando un test rápido que dura aproximadamente 5 minutos. De hecho, lanzó la campaña la Universidad de Chile hace pocos días atrás de que entre sus alumnos ellos van a hacer el diagnóstico y el test rápido. Lo que está pasando en Europa es que ellos van a los lugares donde se concentra la población de riesgo. Claro. Pero la población de riesgo más o menos va de los 15 a los 25 años. Que podemos ir a los colegios, por ejemplo. Por tanto, ellos van a los colegios, claro, pero van a las discotecas, van a los lugares donde se concentran, claro, y ahí, ¿cierto?, los invitan a tomarse el test. En Chile está recién hoy día incorporándose y yo creo que lo que va a ocurrir es que este test rápido se va a incorporar como parte del como sucede también en países de Europa. Así es. Y por lo mismo, nosotros sabemos que quieren hacer un simposio. En este caso, ¿cuál es la función de este simposio? ¿Por qué quieren realizarlo? Bueno, el simposio en el fondo es un espacio donde especialistas llegan a tratar un tema y a discutir respecto de una temática en particular. En este caso, el simposio que nosotros hemos armado dice relación con dos temas centrales que hoy día están afectando directamente a nuestro país en términos de salud pública. Por un lado es el contagio y la prevención, ¿cierto?, del VIH, fundamentalmente la prevención del VIH, y por otro lado la inmunización. Ya sabemos que ONU-SIDA, ¿cierto?, nos establece a nosotros con un alto índice de propagación y contagio del VIH, pero por otro lado también tenemos otro problema de que Chile ha bajado más de 20% lo que es la población que accede a la inmunización. Sabemos que está a través de redes sociales. De las vacunas. Por tanto, aquí tenemos el problema de que existe un programa nacional de inmunización que está en distintas etapas escolares, pero dada que existen campañas antivacunas hoy día en el país, eso ha bajado. Chile ostentaba cifras muy buenas desde el punto de vista de la inmunización, cerca del 98% de la población estaba inmunizada a través de este programa y hoy día es menos del 78%. Y eso también es grave porque van a empezar a aparecer otras enfermedades también de transmisión sexual, como por ejemplo el virus del papiloma humano, claro, u otro tipo de enfermedades. Eso es importante. Yo le quería decir ahí, bueno, el tema de inmunización, que no tiene que ver con el SIDA, porque la gente puede entender que existe una campaña o una vacuna, que no tiene cura. El simposio es de los dos temas porque son dos temas, claro, relevantes hoy día en salud pública. Exacto. Dentro de los jóvenes, yo le preguntaba detrás de cámara, los porcentajes donde ha aumentado más sigue siendo, no sé si decirle al público, pero sí un poco por el lado homosexual, más que el heterosexual, o hay una mezcla de ambos en el aumento o el foco. Sigue siendo prevalente el contagio entre hombres
con hombres, sigue siendo el foco como principal, prioritario. superior al 90%, pero sin embargo lo que ha ocurrido en el último periodo, y sobre todo por esta población de personas que no se sabe, ha tendido en Chile a ir aumentando también población que tiene ciertos heterosexuales, hombres heterosexuales y mujeres heterosexuales. Ha ido aumentando y eso es complicado también. Claro. Yo quería llevarte por el lado de la inmunización, el tema de las vacunas, porque nosotros todos sabemos que cuando nace uno, tienes hasta el mes una vacuna, existe un proceso de vacunas que te entrega el programa Estado, de vacunas, sí. y que después, un programa de vacunas que después termina en el caso en primero básico con la vacuna en el colegio, Claro. y a las mujeres también las vacunan después, creo que no me acuerdo en qué edad, pero en la preadolescencia. No, bueno, en también. el colegio uno lo vacuna bastante. Bastantes veces. Sí. Y en general el problema nace porque la gente empieza, o hay corrientes que empiezan a rechazar el tema de la vacuna. De que no, que por las vacunas me va a entregar otra enfermedad, o que con respecto al mercurio. Tuvo esa polémica Claro, del mercurio. claro, esas son las ideas, efectivamente, de que existen mercurio en las vacunas, y la verdad es que eso sí ocurría, pero hasta los años 60, tal vez 70. Y desde ahí en adelante Chile no ha incorporado dentro de su programa de vacunación ese tipo de vacunas, por tanto, en el fondo hay desinformación. Y en esa desinformación La gente se asusta. adopta ciertas Claro, posturas, claro. fundamentalmente, y lo que está ocurriendo es un efecto concreto. Hoy día tenemos 20% de menos de la población. O sea, el 20% de nuestra población De riesgo. está en riesgo de adquirir enfermedades Y más que con pueden los que eran enfermedades, muchas de ellas erradicadas de Chile. Y más con las posibilidades ahora de salir, porque ahora Claro, no es tan solo quedarte acá. Y yo te quería llevar por lo mismo, porque ahí yo no lo sé, lo desconozco. ¿El Estado no puede obligar a alguien a que los vacunen? En este caso los niños. Bueno, hemos tenido casos y han sido bien bullados en la prensa de situaciones en las cuales se han llevado a juicio donde personas se niegan a la inmunización y la verdad es que no está zanjado. Efectivamente, hoy día, si la familia, los papás deciden no enviar a los niños cuando se les va a vacunar, quedan sin la vacuna, no tienen forma de acceder a ella. Y hay mucha resistencia fundamentalmente de los padres. Y eso es a todo nivel socioeconómico, no ataca a un segmento en particular. claro. Y Eso en es ese transversal en la población. Y en ese sentido, profesor, ¿qué riesgo tenemos el resto de la población? Porque estamos hablando de que un 20% no se vacuna. ¿Qué riesgo tenemos el 80% de la población? Bueno, ahí un infectólogo quizás a lo mejor podría responder un poco mejor tu pregunta, pero en términos generales, la contención de las enfermedades se realiza toda vez que yo tengo un grupo específico que no es capaz de transmitir la enfermedad. Por tanto, es mucho más fácil el control cuando nosotros tenemos inmunización. En este caso no la tenemos, no contamos con la inmunización, por tanto, evidentemente, la población de riesgo sí van a seguir siendo las personas que no están inmunizadas, Correcto. pero a través del tiempo va a existir otro tipo de contagio, sea por fenómenos migratorios también. Claro. Entonces, finalmente, no pasa a ser un problema local de un país, sino que también de los países vecinos. Vamos a hablar de eso en el programa de hoy Sí, día, hoy día vamos a hablar. inmigración también. Tocamos ese punto. Pablo, y a ver, ¿qué rol tú crees que cumple el Estado y cómo ha sido el rol del Estado con respecto a los dos temas? ¿Ha sido muy pasivo en general? Sí, en términos generales es evidente que las campañas para poder hacer prevención respecto de enfermedades como el SIDA ha sido débil. Si nosotros eso lo llevamos en cifra, el año 2010 se gastaban alrededor de 2, 3 millones de dólares en eso. Hoy día, hasta el reporte que emanó del Ministerio de Salud el año 2016, se habían gastado menos de un cuarto de esa cifra. Entonces, evidentemente, eso tiene un impacto. También tiene un impacto la aparición de otros elementos. Fíjate de que se ha visto, por ejemplo, de que todo el mundo sabía que el preservativo era el medio profiláctico para poder evitar el contagio de la enfermedad. Sin embargo, han aparecido, por ejemplo, la pastilla del día después, que hoy día se entrega en los consultorios, y eso de una u otra manera ha limitado el uso del preservativo. Claro, entonces, y el es un contagio efecto indirecto, es un efecto indirecto. negativo sí, negativo. de... O sea, creo es eso, que claro, porque piensa, o sea,
en el sentido de que se ve que solo la relación sexual puede ser para quedar embarazada. Claro. Para Claro, conseguir eso, los hijos, como el término como ese riesgo, claro. pero no toda la enfermedad de transmisión sexual que puede tener, porque Claro. y que Y quizás no solo el SIDA, muchas otras. no, por más. las Claro. otras, entonces hay un cierto desconocimiento y claro, ahí se va muy pasivo. Un ejemplo característico de lo que ustedes están hablando dice relación con el tema del virus del papiloma humano. Se integra hace unos años al programa de vacunación la inmunización contra el papiloma humano, una enfermedad, cierto, que nosotros sabemos que provoca el cáncer uterino. Claro. Y fíjate Y que existe una vacuna, entiendo. Existe una vacuna, claro, sí, y y hoy esa- día está dentro del programa. programa Está dentro del En los programa colegios de lo inmunización. a las Sí, sí. mujeres las vacunas. Sí, hoy día está dentro del programa de inmunización y curiosamente el papiloma humano no se ha detenido, sigue avanzando. ¿Y es por qué? Por un lado se ha dejado de inmunizar, pero por otro lado las maneras de los jóvenes, las conductas sexuales han provocado que de una u otra manera empiecen a aparecer estos cuadros, por ejemplo, de papiloma humano a nivel faríngeo. Claro. Oiga, profesor, Es curioso. aparte de lo que usted contaba de bajar los presupuestos en campaña, también recordemos que hubieron varios sectores de la sociedad que se oponían también a Sí, esas por campañas. cierto. Claramente la iglesia, por ejemplo, Está más y conservadora. los colegios católicos se oponían a derechamente hablar del tema. Yo creo que cuando se toca un tema responsablemente, con altura de mira, nadie se puede negar. Así es. Quizá a veces lo farandulizan cuando llegan y reparten condones en la playa y esas cosas, quizá que lo encuentro súper bueno también, porque crea una conciencia fuerte y es algo efectivo. Claro. Pero también hay que pedirle ayuda a los otros sectores de la sociedad que se sumen a estas campañas, no dejarle todo al Estado, porque también Bueno, es las una campañas son entre todos, en la comunidad. Es la responsabilidad de todos, Exacto. Claudio. O sea, en esto nosotros creo que ninguna instancia que tiene impacto en la sociedad se puede abstraer. O sea, tenemos que intervenir todo y tenemos que actuar. Una de las cosas que buscamos nosotros, por ejemplo, con este simposio, hacemos foco hoy día en un grupo etario que está en riesgo. O sea, nuestros alumnos están dentro de ese grupo etario, pero queremos hacer foco en carreras como enfermería, como educación básica, para que ellos se conviertan el día de mañana en monitores y que puedan ellos impactar también y en hacer campañas efectivas respecto de lo que es la prevención. Por tanto, el simposio es un punto de partida de toda una serie de acciones que queremos hacer como Muy universidad extraordinario, para podernos hacer Muy bueno, partícipes muy bueno. activos Sí, claro. de Es sumarse, po, es sumarse, claro. a estas campañas de la sociedad. De hecho en el simposio vamos a tener a los expertos del Ministerio de Salud, también vienen expertos del Ministerio de Educación. y de De hecho, Salud. lanza el simposio el secretario regional ministerial de Educación de la región metropolitana, Perfecto. porque lo que queremos en el fondo, ellos ya trabajan en conjunto, pero nosotros queremos sumarnos y queremos el día de mañana quizás entregar las herramientas en la formación profesional para que ellos salgan con la idea clara de que esto es un proceso, esto es un fenómeno que hay que revertir, porque hoy día, si nosotros lo pensamos simplemente en términos económicos, Claro. hoy día, dado que los sistemas, los tratamientos para personas infectadas están sujetos al auge, hoy día se gastan cerca de 120 millones de dólares Claro. en eso. Imagínate. O sea, si nosotros estamos hablando de que esto se sigue explotando, nosotros vamos a estar gastando parte importante del presupuesto de salud. Prevención ahora para después no, Eso, no de eso se trata. el tema de la plata y en general los problemas de la salud. Yo creo que dijeron algo los dos muy importante y que dieron en el clavo, que es responsabilidad ciudadana. Y lamentablemente sabemos que en Chile por mucho tiempo se dejó de lado el tema de responsabilidad ciudadana, entender que vivimos en comunidad, un poco lo que hablábamos Así es. antes de cámara, y que eso tenemos que trabajarlo. Y yo sé que se está trabajando en los colegios. Ya hay políticas de formación ciudadana que es distinto a educación cívica, que la gente tiene que entender, que es vivir en comunidad, que vivimos nosotros. Entonces tenemos que ser responsables de que mis acciones repercuten, queramos o no, en el otro. Y yo, por lo mismo, Pablo, encuentro muy buena esa iniciativa, pero también yo creo que a la gente le va a interesar esa iniciativa. ¿Dónde? ¿Cuándo? Es el simposio. Bueno. Invítalo, ahí está tu cámara. Ok, Invítalo. invitamos cordialmente a estudiantes, profesores, a sumarse a esta iniciativa. El simposio se lleva a efecto el día 24 de abril
en República 71, en el aula magna de la Universidad de las Américas. Es desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde y cierra el decano de la Facultad de Salud, haciendo la invitación a poder incorporarse en una mesa donde podamos hacer una reflexión y continuemos este trabajo con miras a formar y ser parte activa de estas campañas. Y se va a generar debate ahí también y Sí, obviamente por cierto. información de Por cierto. todos los jóvenes. El llamado es para que se informen, se cuiden, hagan prevención, ocupen el preservativo, el condón en todos lados. Así que, bueno, invitamos de nuevo. Es el día 24 de abril, ¿ya? en el aula magna de Universidad de las Américas. República 71. República 71, justamente, vamos a tener expertos de las áreas específicas, ya sea en el área de inmunización y de prevención del VIH, y nos va a dejar al día. Desde ahí vamos a poder comenzar todo un proceso reflexivo para poder hacer acciones concretas. ¿Requiere Yo creo que eso- inscripción previa, profesor? ¿O basta con ir? No, es público general, no requiere Perfecto. inscripción previa. Perfecto. Tenemos sí un espacio limitado, Por pero supuesto, pero la esperamos invitación es poder abierta. repetir en el futuro, Claro, eso. poder repetir este tipo de actividades. Eso. Excelente. Bueno, invitación a toda la gente, a los demás universitarios, a la gente de la misma universidad y en general al público, porque esto es algo que nos afecta a todos. Es algo que el día de mañana podemos tener familiares que también puedan tener el contagio del virus del SIDA, Así es. o también algunas de estas nuevas enfermedades que se creían desaparecidas y que han vuelto a rebrotar. Como que Rebrotar. Sí, O se descontroló. Hablemos de una epidemia descontrolada. Eso, una epidemia descontrolada. Ya lo saben, 24 de abril, de 8:30 a 3 de la tarde. De 8, la inscripción, a las 8:30 estaríamos comenzando. Ok, tempranito ahí, hasta Vayan las 15, todos, hasta las por 15 favor. horas, ¿no? Hasta las 14, No, interesante. hasta las 2:30 Y un aproximadamente. buen coffee break también. Así es, por cierto. Y ya lo saben, un tema importante, un tema de responsabilidad social y que están todos invitados acá en República 71. Queremos agradecer, Muchas gracias, Pablo. No, gracias a que ustedes. haya Tremendo venido tema. y cuando tengan más actividades, porque después de este simposio me imagino las distintas actividades, acá está una plataforma para ustedes y poder contarle a la gente. Y por qué no, también venir a hablar de otras temáticas que pueden surgir durante el año. Ok, muchísimas Gracias, gracias a profesor. ustedes. Bueno, antes de ir al corte, recordar que Universidad de las Américas está comprometida con el desempeño académico de sus alumnos, ofrece un sistema integrado de apoyo al estudiante que los ayuda a mejorar su rendimiento y excelentes profesores comprometidos con la docencia. Descubre más en www.udla.cl. UDLA, Universidad Acreditada. Claudio, bueno, Vamos al corte y volvemos con el y otro bloque. volvemos porque vamos a hablar sobre la inmigración. Un Así tremendo que tema también. Vamos con nuestros auspiciadores y volvemos con más. Puente B TV. Ya estamos de vuelta acá en nuestro segundo bloque de este quinto capítulo de Puente B. Recordando que estamos acá en los estudios de Universidad de las Américas. Antes de hablar con nuestro gran invitado que tenemos ahora en este bloque, un gran temazo en realidad, porque es muy actualidad, quiero recordar a uno de nuestros auspiciadores. Graphic, impresión digital. Pendones, lienzos, gráficas autoadhesivas, todo en publicidad. Pueden contactarlo en www.graphic.cl o si no en ventas@graphic.cl. Recuerden, aquí tenemos una gráfica, autoadhesivos, lo que quiera. Graphic, impresión digital. Dicho esto, Claudio, presenta a nuestro invitado y la temática que vamos a hablar. Sí, vamos a hablar de temas de migración. Nos acompaña el experto en Derecho Migratorio de COFRE llamado Abogados, Sebastián Amado. Sebastián, ¿cómo estás? Hola, Gracias por buenas venir. tardes. Muchas gracias por la invitación. Entremos derecho en materia. Nos gustaría que nos contaras un poco en qué consiste el decreto que firmó hace muy pocos días el presidente Sebastián Piñera con respecto a la migración y un tema que está
tan contingente. Bueno, para contextualizar, el mismo presidente Piñera ha hablado de que hay alrededor de 1 millón de migrantes que están en situación irregular y al menos unos 300.000 de estos están de forma irregular por haber ingresado de forma irregular al país o por haber terminado en el fondo su permiso en el país y han quedado en condición irregular. Entonces, lo que viene a hacer este decreto o resolución que ha firmado el presidente a través del subsecretario Villa, que finalmente es el encargado del Departamento de Migración, que es el actual Del Ministerio del Interior. Exactamente, el Ministerio del Interior tiene un departamento que es el Departamento de Extranjería y Migración, que ahora se va a reformular porque efectivamente existe un proyecto que se dictó en mayo del 2013, que fue el proyecto que inició Sebastián Piñera por mensaje cuando fue su primer gobierno, y que ahora está rescatando y trayendo de nuevo a reflote, por así decirlo, y que tiene las intenciones de lograr los acuerdos parlamentarios para poder aprobar. Por otra parte, esta resolución que se dicta el 9 de abril viene a solucionar un problema de la irregularidad de esta gente y dar un procedimiento extraordinario de regularización para aquellos que se encuentran en situación irregular. Y hace ciertas distinciones. Una distinción para las personas que ingresaron de forma irregular al país o para aquellos que han ingresado como turistas y les ha vencido los plazos y han quedado irregulares por los plazos que han vencido. Entonces, esto se está recién implementando, esto es algo que se está implementando sobre la marcha. De hecho, el Departamento de Extranjería y Migración está trabajando todos los días en esto y cada día sabemos información nueva. Por ejemplo, la última información que sabemos es que la gente que se encuentra y los extranjeros que se encuentran en esta situación irregular tienen que acudir a un centro que puede ser la gobernación provincial en caso de que se encuentren en regiones, al Departamento de Extranjería, Policía de Investigaciones y Chilatiende en algunos casos a hacer el proceso de regularización, que tiene que ser un proceso personal, que se le va a tomar las huellas dactilares y que se le va a pedir copia del pasaporte. Y en ese sentido, ¿cómo yo, inmigrante, me aseguro que yo entré ya por un paso no habilitado? Que eso sería lo irregular, digamos. Claro, sería irregular, estoy como a la mala acá en el país. ¿Qué me asegura de que yo voy y no me tomen y me digan, listo, para la... Claro, de hecho, lamentablemente, o con la actual ley, que es de 1975, que es un decreto ley, que me gustaría igual dejarlo claro, para la gente que no sabe mucho de derecho, el decreto ley es una ley que no tiene legitimidad democrática, no pasó por el proceso de Parlamento ni de Congreso, de hecho fue firmado el año 75 por la Junta de Gobierno. Entonces es una ley de extranjería, no una ley de migraciones. ¿Qué hace la distinción entre extranjería y migración? Extranjería habla de extranjeros, de personas que son ajenas. Migración habla de otro concepto, es un concepto de gente que viene al país en busca de nuevas oportunidades. Por eso es que también con el nuevo proyecto de ley que está en el fondo en estudio y ya empezó la tramitación del proyecto, habla del Servicio Nacional de Migración. Habla de un servicio, de una ley de migraciones, una ley que viene a abarcar no solamente aspectos de seguridad interna y externa del Estado, como era en su momento en los años 70, 80, que muchas veces estuvimos a punto de llegar a guerra incluso. Claro. Entonces, por lo mismo, era un contexto completamente distinto al que vivimos actualmente. Y por lo mismo es que se están tomando las medidas, por una parte, por el camino largo, por así decirlo, que es el proyecto de ley propiamente tal, y el decreto, la resolución, que es a corto plazo para dar una medida y una solución concreta a las personas que están en esta irregularidad y que finalmente no pueden tener RUT, no pueden tener acceso a la salud y no pueden tener acceso a servicios básicos en el fondo. Entonces uno podría entender que lo más fácil sería que las personas que entraron como turistas y se les venció los días o la visa de turista, esa vía sería como más rápida para regularizar versus estos irregulares. Exactamente. De que, como decía JP, no sé si corren riesgo ellos de al estar irregular y hacer el trámite para regularizar, pueden tener algún tipo de pensación legal. Claro, como les decía, actualmente para poder deportar a alguien fuera del país es necesario que haya una resolución o un decreto de expulsión. Así lo contempla la actual ley de extranjería y sin una resolución que decrete la expulsión de una persona determinada, la Policía de Investigaciones, que es quienes son los encargados de ejecutar esas deportaciones, no tienen los medios legales y tampoco los medios económicos para poder deportar masivamente a la gente. Entonces esa gente está finalmente en una incertidumbre o en un vacío legal. Porque hay mucha gente que tiene orden de expulsión o que está irregular y lleva 5 años irregular en el país.
y esa gente no va a ser deportada o hasta que tenga una carta de expulsión, por así decirlo. Claro. ¿Cómo podrías tú orientar a estos inmigrantes que nos están viendo por nuestro canal de YouTube, etcétera, y por nuestras redes sociales? ¿Cómo podrías orientarlos para que ellos puedan hacer el trámite, acercarse a extranjería? Uno ha visto estas filas un poco gigantescas que muestra gráficamente ahí la realidad efectivamente de la migración, para llevarlo en términos gráficos quizá, pero ¿cómo uno puede llegar a tener un poco la orientación de cómo hacer el trámite, ya sea, no sé, es una fila única, están los peruanos, están los haitianos, están los venezolanos, o aquí vamos todos en la misma fila, por decirlo así, y es el mismo trámite para todos? Todos vamos en la misma fila. A ver, haitianos, venezolanos, es verdad que van a haber ciertas modificaciones con el actual proyecto, pero las personas que hasta el 8 de abril ingresaron al país y se mantienen de forma irregular, va a estar este proceso extraordinario de regularización, que plantea ciertos plazos, 30 días para las personas que ingresaron de forma irregular y 90 días para las personas que se les vencieron los plazos. Esto, lo ideal, y le recomiendo a todas las personas que se encuentren de forma irregular en estos momentos, que acudan a todas las instituciones públicas que van a estar destinadas para poder regularizar su situación. Esto es un proceso que igual va a durar un tiempo, no va a ser un proceso inmediato. Esto se va a primero recopilar la información en un registro nacional, va a haber un registro nacional de todos los migrantes y de todos los extranjeros para llevar un conteo de cuántas personas hay, cuántas personas no sabemos que hay y que están acá viviendo. Claro. Que ese también es un problema. Y un problema también social y un problema del Estado, porque tiene que saber para dónde las políticas públicas en este caso pueden ir. Y en el caso, ¿por qué existe una diferencia? ¿Por qué existe una diferencia con el pueblo haitiano, con inmigrantes haitianos, a diferencia de los inmigrantes venezolanos y podemos hablar de colombianos o de otros países, quizás de otros lugares? ¿Es legal que uno pueda hacer diferencia? Sí, Sí, o sea, se hace. lo que pasa es que, a ver, aquí hay que distinguir algunas cosas, porque por una parte están los acuerdos bilaterales entre los países. Sí. Existen acuerdos bilaterales, por ejemplo, como El Pacto Andino, por ejemplo. Como se hizo el Pacto Andino, pero acuerdos bilaterales directamente con respecto al tráfico de personas, al tránsito de las personas. Con respecto al tránsito de las personas, de bienes y servicios, hay siempre acuerdos entre países que limitan o restringen. Como el carnet, que solamente tienes que ir con Exactamente, carnet. como por ese ejemplo el Pacto Mercosur, Andino, por ejemplo, claro. el Pacto Andino, que nosotros Exacto. podemos ir con carnet a Brasil, a Argentina, a Perú, a Bolivia sin ningún problema. Dentro de eso mismo, nosotros, todos los extranjeros de todo el mundo que quieran llegar a Chile necesitan o pueden ingresar con su mero pasaporte por 90 días como turista. Correcto. El problema es que ahora va a haber una distinción, porque mucha gente que llegaba como turista decía que iba a ingresar como turista, pero no se quedaba como turista, sino que venía con intenciones de quedarse. Entonces, para cambiar esto y con el nuevo proyecto de ley, lo que se va a hacer es que la gente que quiere venir a trabajar a Chile va a tener que pedir una visa especial de trabajo en su país de origen. Esto quiere decir que todos los ciudadanos de todo el mundo que quieran radicarse en Chile y venir a migrar a Chile van a tener que hacer un trámite previo en su país de origen y cuando lleguen a la frontera, llámese al aeropuerto o a la frontera al límite con Chile, van a ser consultados por esta visa especial para poder quedarse. Que un poco, disculpa, es transparentar un poco la intención de cuando uno ingresa al país. O sea, o Exactamente. vengo a trabajar o vengo a hacer turismo. ¿Por qué? Porque eso era un problema de la ley antigua. No había la posibilidad de mutar de turista a residente temporario y luego a residente permanente. ¿Qué es lo que se cambia con el decreto? O sea, el Exactamente. decreto, disculpa, se sobrepone a la ley mientras... No, el decreto no cambia. Se trabaja en la ley. Lo que pasa es que hay como te digo, hay acuerdos bilaterales con Haití que se acaba de hacer, que en el fondo lo que se está haciendo en el fondo es un requisito adicional para los turistas. Es decir, que ahora los haitianos que quieran venir como turistas van a necesitar necesariamente una visa. Perfecto. Al igual que los cubanos y al igual que los dominicanos. Ya no ya van a- la necesitaban. Ya no van a poder entrar como turismo. Porque desde el 2012 en adelante, la gente no sé si todos saben, pero si nos están escuchando dominicanos, por ejemplo, a partir del octubre del 2012 se hizo lo mismo que se va a hacer ahora con Haití a partir del 23 de abril, que es la exigencia de una visa consular. Eso de visa consular significa que tienen que llegar con una visa. Y si no llegan con una visa, lo que pasa y lo que sucede también es que es un arma un poco de doble filo. ¿Por qué? Porque cuando llegan al país, con estas aerolíneas que ahora ya lamentablemente no está, luego por ejemplo una de las aerolíneas que traía muchos extranjeros de Haití y de República Dominicana, lo que hacían era llegar a la frontera y el policía fronterizo le decía, bueno, ¿y dónde está su visa consular para ingresar al país? Es que no la tengo, es que usted no puede ingresar. Y quedaban en la frontera. Muchos de esos quedaron en la frontera de Arica o de Bolivia y finalmente ingresaron igual,
Claro. Porque como habían ya recorrido 7 días en bus desde Ecuador a Chile y luego haber tomado desde República Dominicana a Ecuador un vuelo y haber invertido quizás todos sus ahorros de su vida para buscar nuevas oportunidades, finalmente lo que hacen es caer muchas veces en la mano de los coyotes, Claro. o de las mafias o de las asociaciones organizadas Del tráfico de personas. de tráfico de personas, que finalmente lo que hacen es internarlas de manera inhumana, o sea, Ilegal totalmente. ilegal totalmente y por el desierto, ¿no? Sebastián, yo te quería llevar por el lado de... Este decreto habla de un poco del ingreso de las personas, pero la ley de laboral, porque la ley laboral también restringe mucho el trabajo de personas extranjeras en nuestro país. ¿No? Tienes que cumplir un porcentaje de personas, creo que el 20%, si no me equivoco, ahí me pueden... ¿Cuánto Sí. del...? Actualmente hay una cuota, depende si es pequeña, mediana o gran empresa, que también ahora va a haber una distinción con el nuevo proyecto de ley. Pero todavía, eso todavía no se cambia. Eso todavía no se cambia. También en la antigua ley, en el decreto ley 1094, que es la ley del año 75, hay específicamente un permiso especial de trabajo, que eso se va a suprimir. Y eso era por eso la gente entraba como turista y después fácilmente podía entrar a trabajar también. Exactamente. Claro, porque conseguía un trabajo acá y se quedaba. Y se quedaba. El contrato y... Porque ahí pasabas a ser residente, ¿no? Exacto. Visa residente. Claro, o sea, lo que pasa, el cambio era de turista a residente temporario, y de residente temporario de 1 año o 2 años con el mismo contrato, después podía optar a la permanencia definitiva. Claro. Que eso ya era ser residente en el país, teniendo exactamente los mismos derechos que cualquier chileno y con el cédula carnet de identidad y todo. O sea, Y poder votar y todo. poder votar después de una cantidad de años. Ah, ok. De hecho, después de 5 años de tener la permanencia definitiva, pueden optar a la nacionalidad. Claro. Pero pasa algo tan simple como poder contratar yo tengo amigos venezolanos que conozco que me han dicho que con este cambio primero ayuda a regularizar y agiliza mucho más el trámite, y aparte pueden incluso hasta contratar servicios de TV Cable que les piden carneo, les piden residencia. Exacto. Que con eso antes no podían optar, que algo que pareciera algo tan simple, pero no lo podían hacer, así que muy Sí, bien por eso. actualmente o sea, toda la gente que está irregular y no tiene RUT, finalmente acá en Chile es muy poca las cosas que puede hacer. O sea, acá en Sí. Chile, en todas las Como partes, que no existe, más o menos. si no tienes un número y no eres un RUT en Chile, no eres nadie prácticamente. Somos aunque un suene número, súper tú lo feo, acabas de pero somos decir. un número. Somos un número. Somos un número y es lamentable, pero es así. O sea, la gente que está irregular y no tiene RUT está en una situación muy complicada. Y ahora te quiero llevar al otro punto, que ¿qué va a pasar, no sé si sale en este decreto o el proyecto de ley, con las personas extranjeras que cometen algún delito? Sí, Porque hay- siempre, disculpa Sebastián, porque siempre se hablaba de que, o se escuchaba de que algunos decían que, bueno, comete un delito, deportado. Exacto. Otros, no, Démosle una otra oportunidad, oportunidad. etc. ¿Cómo va el proyecto en este sentido? ¿Y Hay qué se ajusta a la ley? modificaciones a la ley, hay modificaciones a la ley precisamente con respecto a los delitos. Actualmente hay una reforma a la ley de penas sustitutivas, en el fondo. A ver, esto quiere, para hablarlo en claro y en palabras concretas, cuando una persona comete un delito y comete un delito de mediana gravedad o de cierta gravedad, puede optar a la sustitución de la condena por otra medida, que no es estar privado de libertad necesariamente, como la libertad vigilada, como otras medidas. Y dentro de esas medidas que se incorporó hace un par de años es la expulsión. Es decir, si una persona colombiana, peruana, de cualquier nacionalidad, comete un delito en Chile de cierta gravedad, puede solicitar que se le conmute la pena por la expulsión y queda con una prohibición de ingreso por un periodo de tiempo determinado. Actualmente no hay una obligación legal de determinar cuánta es esa prohibición de ingreso. Ah, perfecto. En el proyecto de ley que está presentado y que es el mismo proyecto que presentó Piñera el año 2013, viene a graduar eso y obliga al Ministerio de Interior, mediante el Servicio Nacional de Migrantes, a establecer el periodo de tiempo que quedan con prohibición de volver a ingresar al país. Es decir, yo te expulso por cometer un delito, Y no cometiste un delito que tenía una pena de 3 años y un día, entonces tú no puedes ingresar al país por 3 años y un día o por 5 años Perfecto. mínimo. Después de esos 5 años puedes volver a ingresar, quizás. ¿Cómo ves tú esta ley que, como dice el presidente, vino a poner orden en el hogar, orden en la casa? ¿Cómo lo ves tú, en tu opinión personal, si la ley es buena en términos de que efectivamente va a ayudar a ordenar, o en comparación con otros países que tienen también una ley migratoria quizás mucho más, no sé si llamarlo más fuerte o más alta, pero en comparación con eso, ¿cómo crees tú que estamos con este nuevo decreto? Yo creo que con el nuevo proyecto de ley se abarcan cosas que son muy relevantes y hay cosas que destacar. Yo no me identifico con un lineamiento político. Hubo un proyecto también de Bachelet que fue muy similar, de hecho, al proyecto de Piñera. Pero independiente del aspecto político,
creo que hay cosas que hay que rescatar. Y dentro de las cosas que hay que rescatar es primero que se crea un servicio independiente, autónomo y que va a tener patrimonio propio, y que es este Servicio Nacional de Migrantes. Este servicio va a ser independiente del Ministerio del Interior, obviamente va a tener la supervigilancia. Correcto. Y va a tener patrimonio independiente, o sea, va a tener un decreto que le va a dar presupuesto. Y eso significa que va a haber mucho más coordinación. Y también el mismo decreto o el mismo proyecto de ley lo que viene a hacer es a sistematizar un poco la información. Esto quiere decir que Policía de Investigaciones, Carabineros, Intendencias, Gobernaciones, y todos en el fondo los servicios que trabajan un poco para el tema migratorio o que están relacionados, van a estar coordinados y sistematizados en un sistema único. Va a haber un registro único y va a haber más orden, efectivamente va a haber más orden. Hay ciertos principios también que se establecen en la ley, independiente de los principios constitucionales que rigen para toda persona que habita en el fondo del territorio nacional. Existen ciertos principios específicos, como la no criminalización, por ejemplo, que es una de las ganadas, por así decirlo, del gremio, porque nosotros igual hemos peleado mucho tiempo porque, por ejemplo, se cuantifique cuánto tiempo van a estar con prohibición de ingreso, porque actualmente a alguien lo deportan y pueden pasar 10 años desde que no puede volver a ingresar al país. Claro. Entonces también tiene que haber un criterio y finalmente también eso se ha establecido. El nuevo proyecto de ley, como te digo, viene a regularizar muchas cosas, pero hay ciertas cosas que no me gustan. Por ejemplo, eso de la visa consular especial para venir a trabajar y de oportunidades, como se llama. En el fondo, cualquier persona, ya sea un alemán, ya sea un italiano, ya sea lo que nosotros como vemos mejor, no va a poder venir a Chile a trabajar o a estudiar si no solicita esa visa. Claro. Y tampoco sabemos cómo están las plantas diplomáticas o consulares a lo largo de todo el mundo para poder decir, bueno, Chile sigue abierto al mundo tanto como era antes, o actualmente las puertas para venir a invertir o para venir a trabajar a Chile ya están un poco más limitadas que antes. Porque claro, si yo soy de otro país y quiero venir a Chile a radicarme, quiero venir a invertir, voy a tener que hacer ese trámite en el consulado. Y muchas veces esos trámites no son tan sencillos ni tan fáciles y son más bien burocráticos porque hay un límite. Es decir, ahora, por ejemplo, Haití va a tener un límite, no sé exactamente, eso lo va a determinar probablemente el Ministerio de Relaciones Exteriores, pero va a determinar un límite de 1000 visas al año, por ejemplo. Entonces, van a haber 1000 haitianos que van a querer venir a Chile y se van a repartir esas 1000 visas y no van a poder ingresar más de 1000 personas haitianas al territorio nacional en esa condición. Y con ciertos requisitos, me imagino también un tema de dinero. Tienen que acreditar, por supuesto, de hecho, actualmente los dominicanos que quieran ingresar a Chile, porque los dominicanos tienen ese requisito de visa consular, tienen que acreditar que tienen una propiedad, que tienen tarjeta de crédito, que tienen auto, que tienen bienes. Pero en el fondo es lo mismo que nos piden a nosotros cuando vamos Eso. a... ¿Cómo Sí, cuando pero no vamos es a lo otro mismo, porque país? si hablamos de reciprocidad... Pero si yo te pido a Canadá, un ejemplo, Claro. me piden hasta, Exacto. Claro, pero hasta claro. el candado de vuelta, porque tenga... Sí, pero No cuando puedo- vamos no a puedo ir Punta como Cana, turista y- cuando vamos a Punta Cana no nos piden nada. Pero es que también se puede ver según el tipo Pero no de puedo país. quedar- Pero Es van que- como es- turista. Pero no puedo Pero es quedar que- eternamente no, tampoco. no, pero es que también hay que ver según el tipo de país, porque Sí. si tú vas a Punta Cana es un país de turismo. Entonces, evidentemente, yo creo que las trabas ahí son distintas. Sí, Pero te doy en el caso de Isla de Pascua. Pasando, porque nosotros ahora se puso que no, también para ir para allá tienes que cumplir ciertos requisitos, inclusive siendo chileno, entendiendo la diferencia, pero a eso voy yo Cuidado porque... del patrimonio y cosas A mí así. me parece, o sea, a mí me parece, me parece en el sentido de que creo que sí hay que poner ciertas restricciones, como a nosotros nos ponen, ojo, yo no le digo tanto por Haití, yo digo Sí. a No, los españoles, porque cuando tú vas a España, te está la platita para que tienes que demostrar. Sí, efectivamente sí. Yo creo que hay que poner restricciones, hay que a lo mejor distinguir en el fondo el país Sí, que vamos a... no discriminar, Como no dijo, discriminar. como dijo el presidente, yo creo que va en esa línea, que había que poner un poco de orden. Porque está muy atrasado, o sea, muy claro, antiguo, teníamos una sí. legislación quizás muy antigua y tuvimos un crecimiento exponencial, no solo de los haitianos, ojo, lo que pasa es que en términos de, ayúdame tú con las cifras, quizás el que más creció fue los haitianos. En algún tiempo fueron los peruanos, bueno, Sí. los colombianos y así quizás Colombianos, actualmente. dominicanos, Pero principalmente hoy día se está hablando solo de los haitianos porque fue el crecimiento más exponencial del último Sí. tiempo. Y los venezolanos también, o sea, Sí, por la claro. crisis que hay en Venezuela han llegado... Pero ahí el muchos presidente también fue venezolanos. muy claro, o sea, lo que busca también principalmente para los venezolanos, es devolverle la mano o ayudarlos porque ellos están en una situación Sí, tremendamente pero difícil. también se puede, mi pensamiento, me parece, entiendo, yo tengo familiares que han llegado acá, pero también hay esa distinción, esa diferencia, yo creo que ahí para mí deben ser todos los extranjeros por igual.
creo yo, y deberíamos tratarlos por igual, entendiendo que hay políticas internacionales Claro. cuando trae a los sirios para acá, Sí. cuando trae al principio los haitianos o venezolanos, si no estoy diciendo que no Es con... que igual se trata a todos por igual, finalmente no va a haber un cambio. Yo siento que el cambio es que, a ver, creo que no quedó muy claro, pero ahora va a haber una gran distinción entre los turistas Ah, claro, y las personas que se quedan. Claro. O sea, si yo vengo a quedarme a Chile y soy venezolano y vengo como turista, Tengo me quedo 90 más días. tiempo, no voy a poder cambiar mi condición migratoria o mi situación de turista a ser una persona residente. Y ahí, disculpa, ahí Es pasé- para que no mientan en el fondo, para Eso. que la gente cuando ingresa, o cuando uno llena una declaración, cuando ingresa a cualquier país, y tiene un buen registro. uno dice ahí, Claro. Turista, ingreso pues. con qué fines, trabajo, empleo, vacaciones, turismo, lo que sea. Y ahí, disculpa, solo para orientar a las personas que quieran venir de nuevo, quieran venir a Chile. Si yo pongo turista, como dices tú, y se me cumplen los 90 días, tengo que volverme Exactamente. mi país, vuelvo, y si quiero volver a trabajar, vuelvo a ingresar como trabajo. Exacto. ¿Es así, Tramito en gráficamente? el consulado del país, es decir, en Caracas en este caso, en el consulado, la embajada chilena en Caracas, hay que tramitar Digo, la visa. voy como quiero ir a trabajar. Pero Exacto. ya casi ya terminando, pero tienes que volver a tu país. No puedes ser, en ejemplo, voy Se a hace salir a solamente Argentina, solamente consular. Perfecto. O sea, hay que Ok. volver. Sebastián, aunque tú no creas, se nos ha pasado el tiempo, ya han pasado más rápido. de 20 minutos, nos quedaron varias preguntas al Es que es tintero. un tema muy interesante, Muy y interesante. que viene a ordenar la casa. Sí, no, como viene a dijo ordenar la el casa, presidente. es un tema súper interesante, es un tema que de verdad va a mejorar mucho la situación a corto plazo, sí o sí, o sea, de estos 300.000 personas que están irregulares, yo creo y estimo que al menos la mitad, o sea, al menos 150.000 personas van a regularizar su situación en este proceso. Excelente. Va a quedar gente que va a quedar en el tintero, va a Siempre. quedar gente que siempre va a quedar en situación de irregularidad y van a seguir llegando y va a seguir bienvenidos ocurriendo este todos, problema pues. de personas que ingresan como turistas y finalmente se quedan. Ese va a ser un problema eterno y va a, haber, y va a Chile ser es un un problema país amigo. que hay que ir solucionando en la medida que vaya siendo un problema también. Claro, O sea, exactamente. actualmente es Así un es. problema y por lo mismo tenemos que solucionarlo. Sebastián, te queríamos agradecer que hayas Muchas venido gracias. acá al programa de Puente TV y te dejamos ahí en la cámara para invitar a la Acá, gente que director. puedan ver Acá, a dónde tú Camilo. estás y Acá. dónde te pueden contactar si necesitan ayuda. Bueno, nosotros somos abogados especialistas, profesionales, ya llevamos al menos 2 años trabajando en la legislación migratoria, hemos estado con todos estos avances y los invitamos a consultar gratuitamente a través de nuestra página web www.cofreamado.cl, ahí están nuestros teléfonos de contacto y bueno, estamos para resolver sus problemas, sus dudas. Y si necesitan mayor asistencia, contáctenos, como les digo, y vamos a estar siempre dispuestos a ayudarlos y siempre dispuestos a la comunidad migrante. Nosotros siempre tenemos una disposición amigable y completamente, o sea, nosotros como país siento yo que tenemos una deuda con el mundo, porque Chile está dispersado en todo el mundo. Hay un millón de chilenos Hay un fuera. millón de chilenos fuera Exacto. y ni siquiera recién tenemos 1 millón de migrantes en el país y ya nos complicamos. Entonces, por lo mismo, creo que le tenemos que devolver la mano y nada, un fuerte abrazo también a todas las comunidades migrantes que hay en el país y Sí, de eso, todas maneras. que nos consulten, nos llamen. Hay todos los medios, Facebook, Instagram, tenemos todas las páginas y las redes sociales para que se contacten con nosotros. Muchas gracias, Sebastián. Ya Gracias, saben, Sebastián. cofreamado.cl y lo pueden buscar ahí por todas las redes sociales. Muchas gracias, Sebastián. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, continuamos con el programa, vamos al corte recordando todas nuestras redes sociales, www.puentv.cl y también en Facebook como PuenteV Realizadores, en Instagram como @PuenteV en Twitter @PuenteV y en YouTube PuenteV TV. Ya lo saben y volvemos con... Vamos a hablar ahí de temas de la bicicleta y temas... los Pedaleando por la calle. Así que vamos al corte y volvemos con más Puente V TV.
estamos de vuelta en Puente B TV, en este tercer bloque de este quinto programa de nuestra temporada. Y por lo mismo, ahora viene el bloque de la alianza con Codex Verde. ¿Qué vamos a hablar hoy día? Claudio nos va a decir y los invitados que tenemos para hoy. Así es, JP, vamos a conversar de las bicicletas, está la agrupación Pedalea por la Calle y nos acompaña Ailín Abrigo y Max Kempfe. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Bien. ¿Y ustedes? Acércate ahí. Acércate un poquito ahí, micrófono. Max. Eso, Sí. siempre. Bien, Eso. bien, yo muy bien. Me imagino, chiquillos, que siguen pedaleando, ¿no? Efectivamente. Ajá. Exactamente. ¿Ocupan la bicicleta para todo? Sí. O sea, no para todo, pero me imagino para De trasladarse. hecho, están con bicicleta acá, vinieron. De hecho, está la Sí. bicicleta mía ahí en Ah, paralelo. muy bien. Oye, chiquillos, en este caso, Ailín, cuéntanos un poquito, ¿dónde nace el gusto por la bicicleta y en general, qué cambios has visto desde que te gustó este distinto por andar en bicicleta, trasladarte a distintos lugares? ¿Cómo ha cambiado la ciudad? Si se ha adaptado o no a la bicicleta, al uso de bicicletas, perdón. Sí, bueno, personalmente a mí la bicicleta me da como la libertad para moverme en el tiempo y en el espacio que yo quiero, sin estar, por ejemplo, codeándome con personas que no me agradan en el metro o en la micro, no sé, sufrir acoso, por ejemplo, que a las mujeres les pasa mucho. Y nada, la independencia en verdad de andar en bicicleta es impagable, yo creo. Eso es lo que me pasa con la bicicleta. Buenísimo. ¿Y el caso tuyo, Max? Mira, a mí me gusta por el tema de la libertad que me da. De Ya. poder irme por donde yo quiera, de poder, si quiero cambiar la ruta, puedo cambiarla. Yo manejo mis tiempos porque efectivamente si voy más atrasado, pedaleo más rápido. Si voy con harto tiempo, voy pedaleando más tranquilo, aprovecho y veo mejor el ambiente. Conozco mejor la ciudad. O sea, de hecho, me pasa mucho eso, que uno conoce más la ciudad que otras personas que pasan por ahí mismo. Claro. ¿Cómo nace la agrupación Pedalea por la Calle? Pedalea por la Calle nace en Ñuñoa por un grupo de amigos que pedaleamos y dijimos, ¿sabes qué? Acá en Ñuñoa no se está haciendo nada. Vimos un nicho que efectivamente no se trabajaba y partimos ahí alrededor del 2001, 2002. Ah, hace varios años. Sí. Y cada Sí, vez se va partimos. incorporando más gente y tener un movimiento más grande. Sí, efectivamente. Tenemos hartas personas que evangelizan el pedalear por la calle. Hay muchos, ¿no? Sí. Bien. Y en ese sentido, ¿cómo ha sido? Bueno, ya, 2001, 2002, ha pasado. De hecho, yo salí como en Harto, 2002 del harto, colegio. harto, Ah, harto. bien. Ah, eres más joven. tan Ha viejo. pasado Yo mucho soy tiempo. joven, ha pasado el tiempo. Oye, chiquillos, pero cuénteme, me imagino que en esa época, y hablamos de época, no recuerdo que existían ciclovías, y si es que existían, eran mínimas, y siempre, y yo les quiero plantear, y siempre sucedía el problema con los automovilistas y con los Hasta el peatones. día de hoy. Y eso mismo quería llevarlos. Sí. ¿Cómo han visto este cambio de urbanización, urbanístico, se claro, podría o, decir? o de Infraestructura. vialidad. Infraestructura claro. con las ciclovías y si están de acuerdo o no con las que han hecho y si les parece suficiente. Y también los quería llevar, son 2 preguntas o 3 preguntas en una, a si siguen los mismos problemas con respecto con los peatones y con los automovilistas. Es larga la pregunta. Ordenémosla, ¿cómo ha cambiado? Ya, eso mismo. Eso, ordenémosla mejor. ¿Cómo ha cambiado urbanísticamente La y infraestructura. la infraestructura? La infraestructura como de las ciclovías ha ido aumentando, no tanto así la calidad. Claro. Si bien por una parte uno puede entender de que la ciclovía puede ser un poco más cara el mantenerla o puede ser molesto pensar en sacar vereda o sacar calle, Claro. pero es una inversión que invita a la gente a vivir la ciudad. O sea, hay estudios hechos en Canadá, en Inglaterra, en que demuestra que por kilómetro recorrido el Estado se ahorra, en Dinamarca también se hizo, se ahorra 1,27 dólares estadounidenses, por decirlo de cierta manera. En cambio, por kilómetro recorrido en auto, el Estado gasta 2,93 dólares. No, claramente es Por mucho más ejemplo, conveniente la Un bicicleta. aproximado. Entonces, eso es uno. Eso es una inversión que tendría que hacer el Estado como política. Y atendiendo a lo que estábamos hablando específicamente de la infraestructura, el MIMBU sacó un manual de estandarización de ciclovías, o sea, de ciclovías de alta calidad, lo cual es buenísimo,
El problema es que es optativo para la Claro. Ah, conductora. pero no es una obligación en este caso. No es obligación. Porque uno podía recordar, ya que me remonté a cuando ustedes iniciaron la agrupación, me acuerdo la ciclovía de la Alameda, que estaba pintada, ¿se Una acuerdan? pésima- Que era una pésima línea amarilla, inversión. Que se paró, y que era se como paró. muy raro, porque tú ibas por acá y de repente ibas por allá, y pasaba por entre medio de estas rejas del metro. Sí, no. De hecho, sigue, o sea, ¿Sí? si han visto, sigue, y eso se estandariza como ciclovía. Claro. Entonces, Pero es uno una va- pésima infraestructura, o sea, es como un camino juguete. Yo tengo mi lema de que la ciclovía que va por la vereda o que va por el parque es un camino juguete tipo Mundo Mágico. No sé si se acuerdan Sí, del Mundo claro. Mágico. ¿Cómo olvidarlo? Ya, es como eso. O sea, ¿cómo pretenden que una persona que anda en bicicleta, que se está moviendo, que se está transportando en ella y no paseando o jugando, ande por un camino así? Es súper inseguro para la persona que anda en bicicleta y para las personas que frecuentan esos lugares, que son los niños, que son, no sé, por ejemplo, acá la Alameda está lleno de estudiantes que se tiran en el pasto, qué sé yo. Entonces, es una especie de eterno choque entre el ciclista y el peatón. Y uno como ciclista, que pedalea urbanamente, no tiene la intención de pelear con el peatón, es decir, todo lo contrario. Nosotros tratamos al peatón como que fuéramos nosotros mismos. Y en base a eso, ¿cómo ven ustedes esta ley que está en tramitación, entiendo, la de bajar la velocidad de los automovilistas de 60 a 50 o hasta 60 como máximo? Y paralelamente construir, como dices tú, Eileen, la ciclovía en la calle, bajando, no sé cómo lo ven ustedes, bajando la velocidad automovilista podría ser un Claro, un y avance te corrijo, significativo. es hasta 50 máximo. Perdón, hasta 50 máximo, Sí, perfecto. ¿Sería un avance significativo para los ciclistas esto? Que se baje la velocidad De todas maneras. de los automovilistas para que puedan convivir Toda la palabra. ambos? No, es que el tema de que se baje la velocidad a 50 kilómetros por hora eso es un avance. O sea, de hecho, de partida no se debiera haber aumentado a 60 kilómetros, partiendo de eso. Pero aún así, si bajamos la velocidad a 50 kilómetros por hora, la tasa de accidentabilidad disminuye en un 30%. Claro. Sí, sí. No, y lo otro que, claro, que quería aclarar Y las es una probabilidades de morir. modificación de la ley de tránsito. Perfecto. No es una No nueva es una ley no es nueva, una nueva ya. ley de tránsito. Y ahí tiene varios peros que dejan al ciclista, o sea, son retrocesos para el ciclista. Porque actualmente la ley de tránsito actual te permite a ti andar en una pista. Y el automovilista o cualquier vehículo que ande en la calle, para adelantar, debiera moverse a otra pista. Claro. Y en cambio ahora todo el mundo está pidiendo 1,5 metros. Y eso es un retroceso frente a la pista completa. Pero yo te entiendo, pero ¿sabes? Te quería plantear el hecho de que uno ve las ciclovías y hay muchas ciclovías que deben tener un estándar internacional Claro. y que uno las puede ver, de hecho que están en la calle principalmente. No así como la que están en Las veredas, Antonio Vara, en claro, ejemplo, que o- está en la... Antonio Vara es un desastre. Y un desastre porque me he dado cuenta, también los quiero llevar después a eso de los tacos de ciclistas, que es una cosa que antes uno no lo veía y ahora se produce. Pero es más bien, ¿cómo está la reglamentación en este sentido de tránsito con respecto a los ciclistas? ¿Es tierra de nadie el tema de la calle, el tema de la vereda? ¿O hay una reglamentación? Yo te lo pregunto con mi ignorancia como automovilista, porque yo ando en bicicleta, pero no ando como medio de transporte para trasladarme a mi casa o al trabajo, sino No es que tu lo modo ocupo- número uno de moverte. Claro, sino que Más recreativo. y como peatón, porque lo que ustedes decían es verdad, de repente Todos somos peatones. uno no se da cuenta y "Ay, estoy aquí en el entremedio", pero ¿en qué momento cruzo yo? ¿En qué momento pasa la bicicleta? ¿En qué momento el auto cuando dobla? Y todo. Mira, la reglamentación es súper simple. Es La ley es clara. la misma ley de tránsito. O sea, efectivamente, cuando al automovilista le dan verde, el ciclista va en verde. Claro. Por ejemplo, si el ciclista en las calles, por ejemplo, en Providencia, vamos bajando por Providencia y uno ve que tiene esas pistas exclusivas de las micros. Claro. Ya, Claro. efectivamente los ciclistas tampoco pueden andar por ahí, Ah, porque es vía exclusiva para transporte público. o sea, te para un Claro, no carabinero, de- te puede pasar un paro. Claro. puede pasar un par. Pero no deberíamos andar ahí, pero en el fondo lo hacemos igual porque es la pista lenta. Entonces se supone que nos da un poco más de seguridad. Seguridad. Entonces, Y ahí hay un Hay tema una de contra- nadie. ¿Por qué? Porque efectivamente
lo que yo he peleado con muchos automovilistas, que de repente me iba por el medio. Sí, yo- Y los automovilistas me acercaban y me decían, oye, te van a atropellar. sí, te van a matar. Y cuídate. Y es como, ya, bueno, ningún problema. Yo, aparte de explicarle de que, de que tengo que andar por ahí, Como las motos, ¿no? Claro. sí, Claro. bueno, está por ahí, pero... No, pero en el fondo. Y se ha hecho consulta a los carabineros ¿Ya? y Carabineros recomienda en estos casos andar por la izquierda. Claro. Que es como la pista Por de la parte del particulares. bandejón. Y que en el fondo pero en la pista, y la pista rápida. Y en la vista rápida. Claro. Sí, pero La adelantamiento. ahí está ¿Por el qué tema. para que tú no lo agarres no te agarre el automovilista cuando doble? ¿O por qué? ¿Por qué en ese caso? No, Es que- es por seguridad, porque como la micro es un vehículo tan mayor, te en puede el caso de fallar. que nos atropelle, podemos morir más fácil que nos atropellase o nos pasara a llevar un auto, entre comillas. Si se respetara la máxima velocidad, que es 50 kilómetros por hora, que es lo que nosotros peleamos. Oye, Pero y ustedes como, aparte ciclistas y representantes de esta agrupación, también llaman a la responsabilidad del ciclista, porque uno siempre escucha De que todas maneras, reclama, pero más allá de usar obviamente el casco, yo me acuerdo en un caso un ciclista también me retaba mucho, pero porque casi lo choqué, pero porque él también venía en la dirección contraria a la vía. esos son los salmones. ¿Los qué? Bueno, claro. Oh, salmón, Sí, ¿eh? sí. Salmones. salmón. Son como pasteles. algo No, así. ciclista salmón es el que anda contra la corriente, es decir, contra el Ah, tránsito. perfecto. Anda ya, por la ya. calle, Mira que pero buena anda analogía. contra el tránsito. Entonces, claro, o sea, me imagino que ustedes también llaman a esa responsabilidad. O sea, la ciclovía, para que la gente también entienda, la ciclovía va de acuerdo al orden de la vía de la calle. O sea, Claro. nunca debería uno encontrarse con un ciclista en contra de la vía de Exacto. tránsito, ¿cierto? Hay diferencia de que hay algunas que son de doble vía. Claro. Por ejemplo, la más conocida que es la de Lion. La de Lion. También está la de Miguel Pocuro, Claro. entiendo, ¿no? Pero la de Lion, Pocuro. pero la de Lion es ancha. La de Lion, Sí, la de Lion es Está una, bien hecha, es yo una creo, de las ¿no? ciclovías mejores hechas en el... o sea, yo digo ancha, quizás debe En ser lo que- su en bien. lo- No, lo que pasa es que... Ancha porque la han sacado del terreno. es el o sea, en Le esa sacaron parte- calle. Le sacaron calle. Claro. Sí, Claro. pero es que Sí, pues, de ahí se eso- estacionaban los autos. Sí, pues. O sea, no, Ah, no es que moleste el claro. tránsito. Hay un conflicto súper grande entre No es que ciclistas moleste y el autos. tránsito. Oye, y de los la estacionamientos, buen punto. Porque, bueno, aquí podemos estar terminando hablando como 10 días hablando de lo mismo. Sí. Porque yo sí veo que la gente coloca el auto, va a parar y no, en vez de parar en la calle como corresponde, ya voy a parar ahí, En con la la intermitente en la porque- ciclovía. porque Interrumpiendo molestó nuestro menos, paso. supuestamente. Sí. Entonces, claro, Bueno. ahí es todo un tema. Pero volvemos a mezclar Sí, sí, preguntas sí, y temas. sí, disculpen, Por disculpen. favor, respóndanme Ordenémonos. el Perdón, tema perdón, de perdón. el ciclista responsable. Ya, El ciclista efectiva- responsable tiene que ir por la vía que corresponde, porque muchas se le da, no sé, la pintura que iba a indicar la dirección se le gastó, pero como referencia debería ser la que va en dirección de la calle, ¿cierto? Sí, pero mira, a ver, efectivamente es bueno por una parte que existan las ciclovías, pero tampoco es la panacea. O sea, tampoco Ya. es la opción para Claro. poder tener la seguridad. Porque de hecho, por otros estudios que se hicieron en este caso en España, demuestran que generan muchos puntos ciegos. Entonces, al generar muchos puntos ciegos, el automovilista, aunque tenga toda la precaución, no te ve. Claro. Y No, como pues no no te te va a ve. ver, dobla o cruza y ahí uno pasa por arriba o te choca, te atropella. Y el problema uno dice, no, pero es que, pucha, él fue irresponsable en no mirar y el automovilista puede haber sido. Claro. Entonces, lo que sí es importante, o sea, más allá de la ciclovía, más allá de que aumentemos la calidad de la ciclovía, de que, digamos, es que vamos a hacer toda la ciclovía con estándar internacional, lo que sí es, lo más importante es tener un tema de educación vial. Y ahí es lo que nosotros Ahí se busca apuntamos. avanzar más rápido. En ese sentido, me imagino, también ustedes como ciclistas deben tener también todos los elementos para andar también en la vía, porque tú me hablas de puntos ciegos. En este caso, no sé, ustedes andan con, bueno, una que está en una bicicleta, pero en el caso de la luz, La luz es Las mucho más luces, importante las que el luces carro. son obligatorias para andar, por ejemplo, de noche, luz delantera blanca y luz roja trasera. pero no todos lo usan. No todas las usan. Es que ahí vamos va parte de lo mismo. Pues. Es como lo que está pasando ahora con el SIDA, que no hubo un trabajo de educación sexual. Claro. 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 Si hubiera habido este caso de Educación sexual, vial. Ahora, educación vial. Educación vial. Ahora mismo, los siniestros viales, no tendríamos que estar lamentando que el año pasado murieron más de 1.900 personas por siniestros viales. Wow.
Y de hecho es tanto así. Solo, pues, Bueno, pero solo con... No, sumando, No, sumando viales. los accidentes de todo tránsito. mucha gente, pero mucha Y gente, por de hecho, supuesto. y eso sin contar que los que murieron después de 24 horas. Porque cuando Claro. una persona, Claro, se después de un choque, El que intacto, digamos, Claro. como en el momento. después de una persona, después de 24 horas que sucedió el accidente, o el mal llamado accidente, mejor dicho, siniestro vial, Sí. ya no se cuenta como la muerte, como causa de muerte el siniestro, sino que hubiera, causa de muerte la falla de muchos órganos. Claro. Oye, Aileen, yo te quería preguntar, hablamos recién del estándar, nombraste algunos países que tienen como una cultura o un estándar mucho más alto de ciclovía, etcétera. Pero ¿cuál debería ser el estándar para que la gente entienda? Porque muchos municipios, proactivamente, no una crítica, sino que proactivamente, han hecho ciclovías, pero quizás la han hecho, claro, quitando lo que hablábamos recién del Lion, quitándole Espacio un poco de al espacio, vehículo. etcétera, conectividad, infraestructura. Pero, ¿cuál es el estándar de una ciclovía? Tú dijiste recién que la del Lion podría ser como la más... Pero Claro. ¿cuál es un estándar, no sé, Yo, si me preguntan a mí personalmente, la verdad es que no lo sé, no lo he estudiado bien, pero yo creo que como la ciclovía más bien hecha, entre comillas, sería la de Portugal. la de Portugal? La de Portugal, que es perfecto. en una calle de doble sentido, Ya. en Sí. donde la ciclovía que va hacia el norte está perfectamente hecha con un espacio bien considerado por el lado oriente de la calle Portugal, y la que va hacia el sur está la ciclovía también marcada, debidamente marcada por el lado poniente de la calle Portugal, que va hacia el sur. Portugal es donde está la posta central. Sí. Exacto, sí, donde sí. está la posta central. Y la en, Universidad en las Católica. dos direcciones está la ciclovía. Exacto. Ya. O sea, podría ser que podría ser una eso muy... como estándar está bien para mí, hecha, yo un pienso que es estándar. como lo mejor hecho. O sea, de hecho, esa Pero- es una buena, muy Buen buena ejemplo. ciclovía. Buen ejemplo de O sea, ciclovía. otra que es muy buena, que a mí me gusta personalmente porque es muy eficiente, es la de Curicó. Claro. Sí. Porque Perfecto. Curicó, si se fijan, está por el lado izquierdo. Claro. Y por la derecha, que en este caso es lo que pasa en Portugal, molesta a los paraderos. Entonces se genera el conflicto entre el peatón y el ciclista, que en el Claro. fondo no debiera ser porque la ciudad tiene que estar diseñada Exacto. Armónicamente para que... para primero para el peatón, Sí. que ser segura para el peatón, y después para el ciclista, la moto, y después hacia abajo. Y el último tendría que El ser el vehículo, vehículo el propio. ¿Y la de Vicuña Maquena, la nueva? Esa se corta. Esas Y de hecho, esa no tiene. Anda por un lado y de repente desaparece. Sí, lo que tiene esa ciclovía... Fin. Pero como si le hicieron recién. no, mira, es una ciclovía que tiene doble sentido, que va Ya. por el lado poniente, si nos vamos de Sí. norte a sur, va por el lado poniente. Tiene doble sentido, va por la calle, pero en unos tramos va por la vereda. Ah, y ahí te obligan a la Y en, vereda. ¿cómo se llama? En el Metro Camino Agrícola, cambia de lado y se va por el lado oriente. Por el lado oriente de la... O sea, por Vicuña... Por Vicuña que por viene... abajo del metro, por decirlo. Claro, de una alguna cosa manera. así. Y entonces no es un enredo, en verdad, es como... Es que esos cambios, Eso- mire, por ejemplo, en Marín con Portugal. Claro, Marín viene la ciclovía por la derecha. sí. Que para más remate es doble sentido, que no debiera ser Porque más- Marín solo va en una dirección. Exacto. Marín Mira, solo va en ahí una hablamos recién dirección, de- lo que genera también puntos ciegos y muchos problemas innecesarios. Pero aún así, va por la derecha en Portugal, mágicamente porque a alguien se le ocurrió, cambia a la izquierda. Claro. Entonces se genera, Hay que cruzarte, obvio. sí, pues, entonces se genera un semáforo de pérdida de tiempo, porque está entre los que están los vehículos, están todos parados en Portugal y en Marín también. Claro. Entonces como lo que- único que pueden pasar es Es como un los raspacacho, ciclistas. este ingeniero... Sí, es que No, pareciera es- algo es tan un lógico chiste, que lo que es un dices chiste. tú, de que efectivamente tiene que ver con una armonía entre peatones, pero no se hace así. Algo pasa lo... Es que nosotros en verdad queremos ser conversar. amigables con el vehículo particular, con la persona que trabaja en el Transantiago. Estamos todos trabajando. Todos vamos a hacer algo, nos estamos moviendo para ir a hacer algo. No El estamos, ciclista no es enemigo. no somos enemigos para nada. Eso es importante. Pucha, que molesta. ¡Ah! No, porque cuando llaman, porque cuando No, todos claramente. todos los martes de cada Eso es muy mes, bien. Ah, bueno. cuando Esa llaman, otra cuando cosa. llaman a juntarse y todo, que en cierta medida crea conciencia y todo, son muy enojados, Lo que pasa muy es enojones. Es que... Pues esto entre todos. Sí, o sea... Lo que pasa es que el primer martes es un evento especial para todos los que andamos en bicicleta en Santiago. Entonces es importante participar de eso, igual. Sí, porque yo creo que muchas de esas cosas han creado la conciencia para tener las ciclovías que antes no las tenía
y para crear esta cultura. En la forma, en realidad, que- Claro, Claro. fue, En el fue la fondo- forma de levantar el tema. Es, y si va a seguir siendo, o sea, de hecho es la manifestación ciclista, la mayor manifestación importante de ciclista que Chile. tenemos. No, está Es que, perfecto. es que si no molestan, lamentablemente, las autoridades no van a Exactamente. hacer. Ese es el problema. Si no hacemos ruido, nadie nos va a pescar. Así es. De hecho, mágicamente, justo en esos días, porque antes andábamos sin carabineros, ahora andamos todos con carabineros. Ahora está todo reglamento. Ahora parece marcha, pero en bici. Ahora, de Claro. hecho, Pero está bien porque es más ordenado, no sé. hasta, ya, pero no importa. Nosotros El tema, por ejemplo, ¿qué era lo que pasaba? Que justo en ese momento nosotros íbamos andando y parábamos en la calle, nos parábamos para que no se metieran vehículos entre no medio. hacíamos de corta calle, se llama, corta Y calle. todo el mundo iba al hospital. Todo, no, es que justo tengo que ir al hospital, justo estoy enfermo, justo. Claro. Y así, o sea, mucho pasaba. Poco menos les Ahora pasaba no. por andar con el pañuelito blanco afuera del auto como para que lo dejaran pasar y entonces como... Ahora ya no pasa porque ahora estamos con los carabineros, entonces ahora con los carabineros ellos paran y ahí... Y ahí está más, todo se más, entienden ellos. más ordenado. Interesante tema, sí. Chiquillos, bueno, yo les quería agradecer, antes de dejarles unas palabras al cierre, invitando a la gente que conozca Pedalea por la Calle, a la agrupación, una consulta que me quedó y no sé, y me doy la... El director, si me reclama... el director ya, Camilo te Fuera- va fuera a de retar ahora, te va a decir que totalmente estamos me va a fuera de retar. tiempo ya. No, ¿existe algún mapa de ciclovías en Santiago? Sí. Sí, ¿Y dónde lo podemos encontrar? pero está medio obsoleto, creo yo, ¿o no? Ah, no está actualizado. No, que no está el de Vicuña probablemente. No No sabemos. completamente actualizado. Porque si yo quisiera iniciar esto, no podría saber dónde de repente, como voy avanzando, O sea, acá hay una ciclovía. De hecho, ahí se pueden meter en la misma página de Pedalea por la Calle y ahí también tenemos excelente. datos. Los tenemos- mejores datos para que usted aprenda. En a Pedalea por la Calle. Ya, entonces, Pedalea por la Calle. ya, Max y Aileen, ahí está su cámara. Acá está Y la por cámara, favor, señor director Camilo, explíquele ahí acá. que Pedalea por la Calle y invítelos Acá. a que los contacten. Bueno, para todas las personas que andan en bicicleta en forma recreativa y lo quieren hacer en forma de transporte para ir al trabajo, a la universidad o donde sea, ingresen a pedaleaporlacalle.cl y ahí van a ver todos los consejos para pedalear por la calle. Y también, ahora que vienen las lluvias, también hay consejos para pedalear con lluvias y todo eso y más. Excelente. Excelente. Entonces, pedaleaporlacalle.cl, redes sociales. Todo. Tenemos todo. Facebook, Twitter, Instagram. Siempre Todas Pedalea por pedalea la Calle. X la calle. Eso es importante, lo dijo Pedalea Aileen. X, la Pedalea X La calle. por la calle. Así que Qué buena ya lo aclaración, sabe. muy bien. Le queremos agradecer Muchas gracias que por tengan venir. un buen Muchas viaje en gracias. bicicleta Eso. por ahí. Cordialmente invitados cuando ustedes necesiten y Muchas también nos Y pueden todos los avisar. martes, Y todos los martes los todos los podemos ver. martes. ¿No? Pero también recordar que si tienen iniciativas, van a hacer algunas actividades, avísenos para nosotros también contarle a la gente. Ayudarle a Compartir su difundir. publicación. Por favor. Necesitamos más Ahí difusión. vamos a Un tener... ciclista responsable es un ciclista amigo. Eso. Exacto. Efectivamente. Ya pues chiquillos, muchas Muchas gracias. gracias. Y nos vemos. Pues, que le vaya muy bien. Bueno, nosotros continuamos con Puente D, ahora viene el cuarto bloque, el bloque musical, así que ya está acá Gonzalo para empezar con toda la música de Puente D TD. De nuestra parte, con Claudio, nos despedimos, pero ya viene La el gran música. Gonzalo y toda la música chilena. Bueno, estamos acá en el bloque de musical de Puente B. Bueno, aquí en los estudios de la Universidad de las Américas. Así que
bienvenido, es una banda nacional, más que emergente y ya está casi consolidada, así que demos la bienvenida acá a Leo Bascur y Nicolás Errázuriz. Así que de la banda... Antes de nacer. Bienvenidos chicos, ¿cómo están? Bien, aquí estamos. Gracias por la invitación. Rico estudio para desarrollar harto contenido bacán, que hayan espacio y se abran espacios. Es terrible importante en este momento, en este contexto, así que como antes de nacer lo agradecemos igual, que se abran estas vitrinas. No, pues esa es la idea. Y bueno, ya como para entrar con un poco lo que son ustedes. Bueno, ¿cómo surge Antes de Nacer? Y bueno, también un poco de qué se trata su estilo de música, ¿cómo lo pueden explicar? Bueno, Antes de Nacer, una banda que se viene gestando desde que somos unos adolescentes, pero que ya se ha ido transformando en el tiempo y se ha materializado desde que sacamos nuestro primer disco, que fue el año 2010, Sinestesia. Sinestesia. Sí, y hemos transitado probablemente por el estilo que más nos acomoda a nosotros y que más nos gusta también, que es el funk, lejos. Y de ahí las derivaciones, el electrofunk, el soul y todo lo que es fusión. Si finalmente la música va mucho más allá de los estilos. Ahora, ¿surge inmediatamente como dúo o tienen una banda? No, partimos como cuarteto hasta hace 3 años atrás, 2 años atrás ya todavía éramos cuarteto, pero decidimos, si no me equivoco, el año 2016, sin ir más lejos, dar un vuelco y decir, estamos aburridos ya de tan difícil de repente que es moverse, pero también no solamente por una cuestión de comodidad, sino que también por fiato musical. Claro, Nico, había más finalmente conexión. somos los que estamos más conectados con la música y históricamente y así se dio y naturalmente. Y eso lo llevó también a incorporar, Nico, el tema de los sintetizadores también. ¿O ya Bueno, estaba sí, incorporado? siempre. Lo que pasa es que, claro, ya a la falta de un baterista y de un bajista, en el fondo ya había que usar otra plataforma, otra tecnología, para poder... no sé, de hecho, hay cosas que todavía conservamos de la formación anterior y seguimos tocándolas tal cual y no las tocamos, no las manoseamos. Claro. Sí hay parte del repertorio que este formato dúo exige o pide también incorporar esta plataforma nueva. Tenemos un tercer integrante que no se vea, pues sí. Aparte de Víctor Sáez tenemos nuestra máquina que es con la que nosotros tiramos todos los loops y todas las máquinas y todos los adicionales sonidos, qué sé yo, las baterías, los bajos y todo lo que reemplazamos por estos dos integrantes que se fueron. Y Leo, en su primer trabajo, Sinestesia, en 2010, hubo también un aporte importante de otras bandas nacionales. Sí. Cuenta un poco qué pasó con Matajari y bueno, y la parte de Agua Turbia, ¿no? No sé si es... Claro, bueno. Lo que pasa es que ese disco fue grabado con músicos que para nosotros marcaron una historia también y nos ayudaron mucho a que fuéramos lo que somos hoy día. Entre ellos, efectivamente, el bajista de Matajari, Ernesto Dubois, que además jugó un rol bien técnico porque nosotros somos músicos más alocados, nos gusta mucho más lo que fluye, mucho más allá de los ser tan cuadrados. Bueno, un saludo para Ernesto Dubois, el cuadrado del soul. Buena. Pero él fue un bajista que grabó ese disco. Y también Jimmy Correa, que probablemente para nosotros, y lo digo muy personalmente, debe ser el mejor baterista que yo he escuchado en mi vida, y por lo menos en vivo y en directo, y tocó con nosotros, que es el actual baterista de Agua Turbia, la tremenda banda de rock bueno, chileno. el medio guitarrista que tienen ahí, pues, el maestro Corales también, maestrísimo, seco, ¿no? Sí. Ahora, una cosa es el tema cuando empieza a surgir una banda, ¿cierto? Y toda la impronta que tiene eso. Pero a veces siempre nos preguntamos acá y a varios artistas el tema del apoyo y en general como si es necesario el apoyo institucional o es netamente de autogestión. Y en este aspecto parece que ustedes tuvieron las dos de alguna manera. Claro. Cuéntame un poco cómo esto del fondar, que se logran ganar unos fondos, valga la redundancia, del fondar. Sí, mira, siempre ha sido un requisito fundamental para el músico chileno de hoy, por lo menos del 2000 en adelante, de ponerle disciplina y gestión a sus proyectos. O sea, en la medida, aquí no hay, la suerte siempre está, siempre es importante, o la red, o el amigo que muchas veces te tira para arriba, el contacto antes de nacer no tiene amigos tan influyentes, por así decirlo, por eso el trabajo de autogestión es muy relevante. Nosotros nos ganamos un fondar del año 2011, que se llamó Soul al Sur del Mundo, donde el Consejo de la Cultura nos entregó un fondo y nosotros fuimos a tocar a 10 regiones de Chile en el marco de los terremotos. En el marco de posterior al terremoto del 2010, entonces al principio la gente se sorprendía porque en ese entonces ver a una banda que se instalaba con parlantes a tocar funky
era como, ¿qué ¿Qué onda? onda? ¿Son evangélicos? Decían, son evangélicos, pero los evangélicos se toman los espacios públicos Claro. y está bien. No nos saquen de acá de Claro. la droga. No, Entonces, fue una experiencia muy gratificante que nos ayudó también a darnos a conocer, pero no solamente eso, sino que nos permitió ser mejores músicos, porque es un training de tocar todos los días también. Sí, totalmente, o sea, igual... El rigor de una gira es no menor. Pero digamos, claro, allí. igual una gira que también patrocinada, pucha, igual alivia un montón de, también de trabajo, ¿no? Fundamental. Pero también, por otra parte, ¿no es cierto, Nico? Las bandas, en este caso nacionales, siempre necesitan también otra alita que es la autogestión y el Correcto. tema de apoyarse mutuamente. ¿Cómo esto de la iniciativa que ustedes Bueno, lanzaron, a pleno sol, ¿no? A pleno sur, sí, eso es en el marco, digamos, de un fondo en el cual nosotros se armó una estructura de trabajo como lo pide en esta instancia como Fondar, que en el fondo también, el Leo también es un muy buen gestor. Entonces, desde ahí también nosotros tenemos alguna herramienta, por ejemplo, nosotros tenemos un estudio de grabación, tenemos un lugar donde tenemos un espacio para hacer música, que está aquí cerca, el Yeti Producciones, que es nuestra casa musical, que es donde nosotros afortunadamente tenemos el privilegio de trabajar de forma tranquila y de manera profunda también, nos permite profundizar, digamos, y profesionalizar también nuestra carrera con un espacio propio al que invitamos a toda la gente, a todos los amigos músicos que quieran acercarse. Donde hay un espacio para el que quiera hacer cosas en el fondo. Súper. Y también, claro, este espacio que es el Yeti se transformó, digamos, básicamente en nuestra casa y en nuestro centro de operaciones. Y el ciclo que iniciaron ustedes, ¿cómo funcionó? ¿Qué bandas tuvieron ahí? ¿Cómo fue el desarrollo de eso? La verdad es que En la Pleno Soul. en la Pleno Soul, A Pleno sí, fuimos solos. ¿Cuántas fechas fueron? No, 10. el A Pleno Soul, Ah, el que hicimos, no ¿verdad? el Soul del sur del mundo. No, el el A Pleno Soul. Sí, pues fue estuvo un- Matajari. Lo que pasa es que en Chile en algún momento se habló de la familia chilenita del funk. Y la verdad de las cosas es que una familia que está constituida por dos bandas no es familia, es un grupo nomás. Entonces nosotros Los quisimos... Tetas y- Los Tetas y los Chanchos en su Los momento. Chanchos, Entonces, que son escuelas y que son Sí. bandas muy importantes y muy bacanes para nosotros también. Pero nosotros queremos ir un poco más allá. Creemos que el soul y el funky se han quedado un poco atrás con el vuelco de la música indie. Y en algún momento quisimos crear el A Pleno Soul, que es básicamente tocar con gente que no está tocando soul, y tocamos con las Mama Soul, tocamos Bueno. con los Matajari, Eso. invitamos también al Curi Rosales y al Daru, que son músicos que también están en el under del soul. Sí. Y la idea es retomarlo. Yo creo que este año vamos a hacer una Pleno Soul 2018. Sería buenísimo, Así buenísimo. que es un ciclo que tocamos en el subterráneo, tocamos en el clan, en distintos lugares de la capital. La idea ahora es sacarlo a regiones también. Ahora, chicos, el 2014 igual tuvo bastante movido al parecer. Primero, bueno, sacaron su segundo disco, ¿cierto? Que es Almático. Almático, perdón. Sí. Almático, sí. Y también ganaron un premio también, ¿no? De SCD, de la SCD. SCD. Cuenta un poco, primero, entre los dos me vayan contando un poco cuál fue el cambio entre el sinestesia al almático y qué variaciones, qué apuestas hicieron cada uno, qué cambio, no sé. Yo creo que en la diferencia está un poquito más la aproximación a los sonidos y al sonido más digital. Ya. Y No es más el primer disco lo hicimos en vivo, Ah, lo bien. hicimos tocando todos en vivo En el- y hubo un proceso de postproducción y la mezcla y qué sé yo, y todos los efectos posteriores a lo que no se sucede, digamos, en el en vivo. El primer disco fue completamente en vivo, grabado así, todos mirándonos y sintiendo un poco la energía del otro. El segundo disco ya fue un proceso más de, ya teníamos las canciones, era el tema de entrar a grabarla, y fue un proceso que se hizo ya como más por partes, fue un poco más segmentado. También hubo un proceso, digamos, de grupo de tocar todos, pero fue para poder registrar batería. En el fondo son la metodología de trabajo es diferente, que también eso puede aportar, digamos, a una sonoridad y que sin duda lo hace. Son más, el almático es un poquito más digital, Claro. y el sinestesia un poquito más analógico, tiene canciones más largas. Ahora, el tema de la SCD, cuéntame un poco, Leo, cómo fue eso también, como banda sorpresa. Bueno, en Chile, y hay que decirlo, pues, en Chile como no hay una protección a su artista y solamente uno lo ve de una perspectiva de fondos, cada vez ha ido mejorando igual.
para no ver siempre el vaso medio vacío. Hay que reconocer que la SCD es una fundación privada que en el fondo que ayuda a contribuye en el fondo a mejorar la protección de los derechos de autor de los músicos, entre otras cosas. Y hace poco sacaron una iniciativa el año 2013 o 2014 para difundir el tema, para poder apoyar la difusión, que es uno de los elementos más complicados que tenemos los músicos, porque hay una oferta gigante y hay pocos espacios para tocar, ni hablar los medios, así que siempre se agradece un montón que existan estos medios. Entonces la SCD nos premió a nosotros como banda con nuestro disco Almático y con ese entonces estábamos sacando un single que se llama Yo no voy a la cripta. Nos premió con la difusión. Entonces fuimos un poco los conejillos de India porque probaron con nosotros, no les fue muy bien, no fue muy buena la gestión, la verdad. Teníamos que andar hinchando todos los días, pero nos ganamos un premio que a ellos básicamente tenían el rol de insertarnos en los medios de comunicación, pero como no resultó, nosotros le seguimos los pasos. Duda, porque también vi que han estado en varios medios, ya sea independientes, ¿no? Sí. De distintos países. También, sí. ¿Es cierto? México, ¿qué pasa con México? También Estamos listos trabajando para ir a México. Sí. Estamos trabajando. Ya Estamos tenemos un tema sonando allá, que el Nómade está sonando en Radio Horizonte en México, y tuvimos la posibilidad de estar en un par de entrevistas en una visita que hicimos hace poco en radio, y ahora se viene una gira para allá, entonces estamos trabajándola de manera que podamos ya ir en pleno a tocar. O sea, bueno, lo otro, y para ir finalizando un poco, la gente que quiere escucharlo, quiere buscarlo, ¿dónde lo encuentra? ¿Cuáles son sus redes sociales? Cuéntanos un poco a la gente que le interesó esta entrevista. Bueno, estamos en todas las redes sociales, menos las más modernas porque somos una Está en Fotolog, Explora.com, Geocities, menos estas más nuevas, pero sí en las clásicas, las tradicionales y las más exitosas. Instagram, Facebook, no estamos en Telegram, Leo sí está en Telegram. Y Twitter también, para que la gente, bueno, y si no, antes de nacer.cl están los 2 discos, era todo el material de la banda. Tenemos un cancionero, tenemos cosas para compartir, yo no sé si está ese cancionero. Ahí está un cancionero. Hay un cancionero, usted quiere fotografiar sin copyright. Exacto. Sí, puede ir a la playa con un PDF. Perfectamente. Sí, pero antes de nacer.cl y en Facebook, Instagram, Spotify, YouTube también tenemos un canal, entonces invitamos a toda la gente que se suscriba ahí al canal de Antes de Nacer, que nos siga porque vamos a estar estrenando temas y cosas nuevas. Y a todo esto, y la percha, ¿qué onda también? Esa también es parte del show. Hermoso. ¿Cómo se hicieron ustedes? ¿Cómo no? Este es el colectivo Bugiganga. Ya, la Connie y la Les, que ellas trabajan estos trajes particularmente para nosotros y para en general ellos, su pega es con ropa reciclada. Entonces de toda la ropa que usted va a botar a la basura, dice, no, yo te la puedo arreglar. ¿Y reciben ellos también donaciones? Sí, también. Sí, Sí, usted se puede comunicar, ellos están también. De hecho, como que invitan en el fondo a que no te compres más ropa, porque hay una industria sumamente abusiva, sobre todo con los niños. H&M y todas esas porquerías, en el fondo lo que hace es justamente es nuestro nuevo sponsor, H&M grande. Pero en el fondo lo que invita en el fondo es que tu ropa, que ellas no te compren más, tráela y nosotros te la rediseñamos y todo. Y con ellas estamos trabajando. ¿Y esa la puesta en escena también usan? La usamos porque creemos que el funk es un lenguaje que va mucho más allá de la música, es baile, ropa, entonces y la performance viene así como estrafalaria, con ánimo. Ya, bueno chicos, lo otro, a todos les gusta el funk, también les puede gustar la pizza. Así que, ¿no? Bueno, que aquí los chicos también reciben aquí pizza, aquí todo el equipo comiendo pizza, queremos adelgazar, pero ahí a Restobar, acá nos tiene las mejores pizzas de aquí del barrio República, lo pueden buscar en Sacié 2157, así que ya saben. Y también la pizza esa está muy buena. Así que los invito a vayan a Restobar, así que por favor. Ahora chicos, también los queremos escuchar, ¿o no? Vamos a tocar, no solo solamente los televidentes, así que los dejamos. ¿Qué temas van a tocar? Son dos. Vamos a tocar un tema de Sinestesia y un tema del Almático. Uno y uno. Real Luz de Dios y Nómade. Nuestro estreno, nuestro último single que estrenamos hace poquito. Bueno, súper chiquillos, muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien. Así que, ya saben, los dejamos con Antes de Nacer. Ya sabremos por qué se llama Antes de Nacer, pero bueno, algún día lo sabremos. Los dejamos con los temas. Nos vemos. Chau, chau. Chao, chao. Vamos todos con el funk y el soul de Antes de Nacer. ¡Vamos! ¡Woo!
cabeza hacia arriba, buscando otro sol, tratando de encontrar un universo. Pensabas, luego existías, y no encontraste la razón de tu interior. Pudiste definir eso incontrable. Dime lo que pasó. Dime hasta dónde puedes ver la luz del sol. Dime lo que sientes una vez más. Sabes que contigo hoy yo quiero estar. Dime lo que pasó. Dime hasta dónde puedes ver la luz del sol. Dime lo que hay en tu corazón. Alma es la real luz de Dios. Mi interior si bien cundió, nunca quise ser superior. Aunque esta rima sobre un ritmo igual dieron calor. No es un tema de amor, amor es el tema y la música que te puedo dejar es que hay algo superior. Te he puesto a pensar que eso que llama y carisma suena sin importancia pero te hace percibir más. Sentir más. Más allá en verdad no cuesta mucho. Escucha bien las cosas, cambian si cambia y el prima. Que Dios te bendiga, permítame que te diga. La vida es un regalo si estás vivo. Las manos arriba, bendiciones, canciones hay montones. Lo que realmente falta es que cambien corazones. Dime lo que pasó. El sexto sentido que posees en tu interior es lo que muchos buscan por creer que hay un Dios inalcanzable como para pensar que está entre nos. Dime lo que pasó. Dime hasta dónde puedes ver la luz del sol. Dime lo que sientes una vez más. Sabes que contigo hoy yo quiero estar. Dime lo que pasó. Dime hasta dónde puedes ver la luz del sol. Dime lo que hay en tu corazón. Sabes que tu alma es la real luz de Dios. 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 Esto es Nómade, nuestro último single antes de nacer. Yo creo en una luz resplandeciente y espero que no me sea indiferente. No quiero seguir aquí, sentado allí, parado así. Yo quiero volar y llegar hasta el final. Yo quiero
con el viento, sin pensar. Yo quiero volar, viajar con el viento y sin pensar. No, yo busco un lugar donde pueda sonreír. Yo busco un lugar donde pueda ser feliz. Yo no quiero estar mirando las estrellas. Prefiero mejor ir hacia ella. Yo quiero volar, viajar con el viento, no más de. Yo quiero volar, no más de. Yo quiero volar, viajar con el viento, sin pensar. Y sin pensar, yeah, yeah. Sin pensar, y sin pensar, yeah, yeah. Cabros, vengan a bailar. Y sin pensar, yeah, yeah. Y sin pensar, 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 Y sin pensar, y sin pensar, yeah, yeah. 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 Muchas gracias por todo. Antes de nacer.cl